El viento de la Patagonia no solo arrastra tierra y frío, sino también secretos que desafían todo lo que creemos saber sobre el pasado humano. Imagina un territorio hostil, vasto y casi inexplorado, donde las ráfagas superan los 100 kilómetros por hora y la cordillera de los Andes se hunde en el océano. Este rincón del planeta, compartido por Argentina y Chile, ha sido considerado históricamente como un desierto helado, un lugar de paso para tribus nómadas que apenas sobrevivían a la inclemencia del tiempo. Sin embargo, un hallazgo reciente amenaza con derribar los cimientos de la historia oficial y reescribir por completo los libros escolares. No estamos hablando de simples puntas de flecha o restos de fogatas antiguas. Nos referimos a estructuras que demuestran una planificación arquitectónica avanzada en una época en la que, según la ciencia tradicional, la humanidad solo vestía pieles y se refugiaba en cuevas. Como investigador y documentalista, he dedicado años a rastrear estas anomalías, enfrentándome al silencio de las instituciones académicas que prefieren ignorar lo que no pueden explicar. Lo que yace oculto bajo el hielo y la densa vegetación patagónica podría ser la prueba definitiva de que la cuna de la civilización no estuvo en el Medio Oriente, sino en el extremo sur del continente americano. Todo comenzó con una anomalía digital. Durante una revisión rutinaria de imágenes satelitales de alta resolución, diseñadas originalmente para el estudio de glaciares y movimientos tectónicos, los sistemas detectaron patrones inusuales. En una zona extremadamente remota, donde la naturaleza debería reinar sin interferencias, aparecieron formas geométricas perfectas. La naturaleza crea curvas hermosas, ríos serpenteantes y picos montañosos caóticos, pero nunca produce ángulos rectos de 90 grados exactos, ni círculos concéntricos perfectos espaciados de manera simétrica a lo largo de kilómetros. Estas estructuras, cubiertas por sedimentos acumulados durante milenios y densas capas de bosques subantárticos, presentaban una alineación norte-sur casi perfecta. Los primeros análisis tridimensionales revelaron terrazas escalonadas, cimientos de bloques colosales que parecen encajar entre sí, sin el uso de argamasa, y pasadizos subterráneos que se hunden en las profundidades de la tierra rocosa. Los datos satelitales indicaban que no se trataba de formaciones geológicas aleatorias, sino de una obra de ingeniería masiva que requirió el movimiento de miles de toneladas de piedra. Al comparar estos patrones con otros sitios arqueológicos del mundo, como las antiguas ciudadelas andinas o los complejos megalíticos de Europa, las similitudes resultaron desconcertantes. Sin embargo, cuando varios investigadores disidentes intentaron hacer públicos estos mapas satelitales con sus respectivas coordenadas, se encontraron con un muro invisible pero impenetrable. La pregunta inmediata que surge es ¿por qué nadie ha ido allí a excavar abiertamente? La respuesta es tan fascinante como alarmante, ya que estas ruinas se encuentran en zonas catalogadas hoy en día bajo estricta exclusión científica y militar. Al intentar trazar una ruta física hacia las coordenadas exactas de la anomalía, cualquier expedición privada se topa con restricciones legales insalvables. Amplias extensiones de tierra han sido declaradas áreas protegidas de acceso restringido, reservas ecológicas impenetrables o zonas de seguridad fronteriza bajo constante vigilancia militar. El acceso a los datos de satélites de alta resolución para esos cuadrantes específicos ha sido bloqueado o alterado artificialmente, mostrando manchas borrosas donde antes se apreciaban los patrones geométricos. Aquellos pocos científicos que se han atrevido a cuestionar estas medidas restrictivas han visto sus presupuestos recortados o sus licencias de investigación revocadas por el consenso académico tradicional. Este sistema de censura velada no hace más que alimentar las sospechas de que las autoridades y las élites científicas saben exactamente qué hay allí abajo, pero temen las consecuencias de revelarlo al público. La inaccesibilidad física de la Patagonia, con sus fiordos laberínticos y campos de hielo intransitables, actúa como el cómplice perfecto para mantener el secreto a salvo de ojos curiosos. Todo este misterio nos conduce a una pregunta fundamental que desafía los paradigmas establecidos sobre la evolución humana. ¿Es posible que una civilización tecnológica o una cultura avanzada, completamente desconocida, habitara el extremo sur del continente americano,
mucho antes de la última glaciación. Si las dataciones preliminares son correctas, estaríamos ante una sociedad que dominaba la arquitectura monumental y la astronomía en una época en la que la geografía de la Patagonia era templada y fértil, un oasis verde antes de ser devorado por el hielo. El consenso académico insiste en que los únicos habitantes de estas tierras fueron comunidades nómadas como los tehuelches, excelentes cazadores pero sin la capacidad ni la necesidad de construir megacompuestos de piedra. Aceptar la existencia de estas ruinas prohibidas significaría admitir que la historia lineal del progreso humano es un mito, y que grandes imperios del pasado han sido borrados de la faz de la tierra sin dejar más rastro que piedras silenciosas. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. En el siguiente segmento de nuestra investigación, analizaremos cómo las herramientas tradicionales fallan al intentar explicar estas estructuras y exploraremos las conexiones ocultas con las leyendas más antiguas de la región. Para comprender la magnitud de este desafío a la historia establecida, es necesario examinar primero las bases de lo que el consenso académico ha defendido durante generaciones. La arqueología tradicional sostiene que la Patagonia fue poblada de manera tardía por grupos humanos de cazadores y recolectores nómadas. Entre estos grupos destacan los tehuelches, un pueblo noble y físicamente imponente que recorría las inmensas estepas en busca de alimento, adaptándose de forma brillante a un entorno hostil. La historia oficial nos enseña que estos antiguos habitantes utilizaban herramientas de piedra tallada a mano, vivían en tolderías transportables, hechas con pieles de guanaco, y no desarrollaron asentamientos permanentes, ni mucho menos construcciones de carácter megalítico. Para las instituciones académicas tradicionales, sugerir que en estas tierras existió una arquitectura monumental es casi una herejía científica, ya que rompería la línea de tiempo evolutiva que sitúa el surgimiento de la ingeniería avanzada en el hemisferio norte y en regiones mucho más cálidas. Sin embargo, al observar las estructuras prohibidas ocultas en el sur del continente, esa versión oficial comienza a agrietarse rápidamente, revelando contradicciones insalvables entre el dogma educativo y la realidad física del terreno. El verdadero conflicto con la arqueología oficial surge al realizar un análisis técnico de las ruinas descubiertas. No estamos contemplando amontonamientos casuales de rocas arrastradas por antiguos glaciares. Los bloques de piedra que componen estas estructuras presentan cortes con un nivel de precisión milimétrica, donde las caras laterales muestran un pulido que reduce al mínimo los espacios de unión entre ellos. Este tipo de trabajo requiere herramientas de una dureza extrema y técnicas de cantería que los pueblos nómadas documentados jamás poseyeron ni necesitaron para su estilo de vida. Además, la disposición de los muros no es aleatoria. Las estructuras principales muestran una orientación astronómica exacta que coincide con los puntos de salida y puesta del sol durante los solsticios de verano e invierno, así como alineaciones precisas con constelaciones específicas que solo habrían sido visibles en posiciones exactas del cielo nocturno hace miles de años. Este nivel de conocimiento geométrico y astronómico no se improvisa, sino que requiere una acumulación de saberes científicos que solo se desarrolla en sociedades sedentarias con un alto nivel de especialización laboral. Intentar encajar estas evidencias dentro del marco de herramientas de madera y piedra rudimentaria es un absurdo lógico que los defensores del dogma tradicional prefieren ignorar para no tener que reconstruir sus teorías desde cero. Lo más intrigante es que estas ruinas de piedra encajan de manera sorprendente con los relatos míticos que han circulado por la región desde la llegada de los colonizadores europeos. Durante siglos, la leyenda de la mítica ciudad de los Césares obsesionó a exploradores españoles y aventureros de diversas nacionalidades, quienes organizaron expediciones fallidas adentrándose en los espesos bosques y montañas patagónicas. Aunque la historia oficial la catalogó como una simple fantasía alimentada por la codicia del oro y la plata, las crónicas de los primeros exploradores españoles describen testimonios detallados y perturbadores. En sus diarios, algunos navegantes y misioneros mencionaban relatos de indígenas que hablaban de una gran urbe construida con bloques de piedra colosales, habitada por hombres misteriosos y protegida por una densa niebla perenne, que impedía su localización exacta. Estos documentos antiguos relatan cómo, en medio de tormentas y extravíos en los fiordos del sur,
Los marineros afirmaban haber avistado muros ciclópeos y torres que emergían entre los árboles y la bruma, estructuras que no correspondían a ninguna cultura conocida en el continente. Estas crónicas históricas, antes descartadas como delirios de hombres febriles, cobran hoy un sentido completamente nuevo a la luz de los descubrimientos satelitales modernos que confirman la existencia de anomalías físicas precisamente en los lugares señalados por las leyendas. Existe además un argumento geológico fundamental que la ciencia convencional suele pasar por alto al evaluar la posibilidad de una gran civilización en el extremo sur del planeta. Aunque hoy asociamos la Patagonia con glaciares imponentes y estepas frías azotadas por vientos helados, las investigaciones geológicas y los análisis de polen fósil demuestran que este territorio no siempre fue así. Hace miles de años, en periodos previos a la última gran glaciación, la Patagonia disfrutaba de un clima templado, húmedo y sumamente benévolo. Vastos bosques templados, ríos caudalosos y valles de una fertilidad asombrosa cubrían lo que hoy son desiertos de piedra y campos de hielo eterno. Este entorno verde y rebosante de recursos naturales habría sido el escenario idóneo para el surgimiento, desarrollo y florecimiento de una civilización compleja, provista de una agricultura organizada y de los medios necesarios para emprender grandes obras de ingeniería monumental. La glaciación posterior actuó como un borrador climático gigante, cubriendo las grandes urbes bajo capas kilométricas de hielo y barro, congelando en el tiempo los vestigios de un pasado esplendoroso y dejando únicamente los restos más resistentes al paso de las eras geológicas. Estas evidencias sugieren que no estamos ante una anomalía geográfica aislada, sino ante las huellas supervivientes de un imperio olvidado que dominó el sur antes de que el frío reclamara sus tierras. Este cambio climático radical no solo alteró la geografía, sino que también sepultó bajo el olvido los logros de una humanidad que fue capaz de desafiar el tiempo y la naturaleza con sus colosales monumentos de piedra. El silencio que rodea a estas ruinas patagónicas no se debe a la falta de respuestas, sino al temor de que las respuestas encontradas destruyan por completo los cimientos de la historia humana. En los últimos años, a pesar del férreo control impuesto por el consenso académico y las restricciones de acceso a las coordenadas militares, la verdad ha comenzado a filtrarse a través de grietas inesperadas. Un pequeño grupo de investigadores disidentes, trabajando en la clandestinidad y arriesgando su reputación profesional, logró extraer y analizar muestras de materia orgánica atrapadas bajo los cimientos de los bloques de piedra colosales. Los resultados de los análisis de datación por carbono 14 fueron devastadores para la ciencia oficial. Las pruebas arrojaron una antigüedad aproximada de 12.500 años. Para poner esta cifra en perspectiva, esto significa que estas estructuras geométricas perfectas fueron erigidas mucho antes de que se colocara la primera piedra de las pirámides de Egipto, y miles de años antes de que surgiera la agricultura en el creciente fértil. Este descubrimiento coloca a la Patagonia en el centro de un enigma global que la arqueología tradicional no quiere resolver. Los datos sugieren la existencia de una sociedad con avanzados conocimientos matemáticos, arquitectónicos y astronómicos que prosperó en el extremo sur de América en una época en la que, según los libros de texto, los seres humanos solo utilizaban herramientas rudimentarias y se dedicaban a la caza y la recolección. El desconcierto entre los científicos que han tenido acceso a estas filtraciones es absoluto. Las dataciones desafían la cronología lineal de la evolución humana y demuestran que la historia de la civilización es mucho más antigua y cíclica de lo que nos han permitido creer durante el último siglo. Ante este panorama, la comunidad científica se encuentra dividida, dando lugar a un intenso debate repleto de teorías. Por un lado, los defensores de un origen terrestre desconocido sostienen que existió una civilización madre en el continente americano que se desarrolló de manera completamente aislada y alcanzó una sofisticación técnica asombrosa antes de ser barrida por los cataclismos climáticos del final de la última glaciación. Esta hipótesis sugiere que los tehuelches y otros pueblos originarios no fueron los constructores de estas obras, sino los herederos lejanos de un territorio que una vez albergó a gigantes de la ingeniería, cuyas hazañas terminaron convertidas en los mitos de la ciudad de los Césares, descritos por los exploradores españoles. Por otro lado, existen teorías más radicales
que proponen contactos transoceánicos antiguos, muy anteriores a cualquier registro histórico. Quienes defienden esta postura señalan que los patrones geométricos y las alineaciones astronómicas de las ruinas patagónicas guardan similitudes asombrosas con monumentos megalíticos encontrados en Egipto, la isla de Pascua o las tierras altas de Perú. Para estos investigadores, las ruinas de la Patagonia prueban que en el pasado remoto existió una red global de navegación y conocimiento compartido que unía a diferentes culturas a través de los océanos, utilizando un mismo lenguaje arquitectónico basado en la geometría sagrada y la observación minuciosa de los astros. Sin embargo, el mayor obstáculo para resolver este misterio no radica en la falta de pruebas físicas, sino en la resistencia obstinada del consenso académico tradicional. A lo largo de la historia, las instituciones científicas han demostrado una alarmante tendencia a rechazar cualquier hallazgo que ponga en peligro los dogmas establecidos y los manuales educativos con los que se han formado generaciones enteras. Admitir que en la Patagonia existió una civilización tecnológica previa a Egipto implicaría reescribir miles de libros, reformular planes de estudio y reconocer que la arqueología oficial ha ignorado durante décadas las pistas obvias del pasado humano. Para proteger su autoridad, el consenso prefiere clasificar las anomalías como formaciones naturales extrañas, ocultar los datos incómodos y mantener bajo exclusión militar las zonas de los hallazgos. Es una batalla intelectual donde el investigador independiente no lucha contra la naturaleza del pasado, sino contra el dogmatismo del presente. Al reflexionar sobre este silencioso conflicto, nos enfrentamos a una verdad incómoda sobre el conocimiento humano. A menudo nos gusta pensar que nuestra civilización actual es la cumbre del desarrollo terrestre, el punto más alto de una línea recta de progreso que comenzó en las cavernas y culminó en la era espacial. Pero las piedras mudas de la Patagonia nos sugieren un escenario muy diferente. Nos hablan de la fragilidad de la memoria colectiva y de la facilidad con la que el tiempo y la naturaleza pueden borrar imperios enteros, reduciendo tecnologías avanzadas a meros cuentos de camino y leyendas de ciudades doradas ocultas en la bruma. Quizás no seamos los primeros en haber alcanzado la sofisticación técnica, sino los últimos sobrevivientes en un ciclo interminable de olvido y redescubrimiento. La gran pregunta permanece suspendida en el aire frío del sur, esperando ser respondida. ¿Estamos dispuestos a aceptar que nuestra historia está incompleta y que apenas estamos rascando la superficie del pasado? Dejen su opinión en los comentarios y debatan sobre si la historia humana es lineal o si oculta civilizaciones perdidas en la niebla del tiempo. La verdad sigue allí, esperando a que tengamos el valor de desenterrarla por completo.